Un cordial saludo para todos y todas quienes presencian esta exposición. Mi nombre es Jorge Rafael Vaca Espinosa, soy docente de tiempo completo vinculado a la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, específicamente al área de Derecho Penal. La ponencia que traigo el día de hoy se denomina Asesinato de líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, una propuesta para la garantía de los derechos de las víctimas. Este es uno de los resultados del proyecto de investigación que tengo el gusto de liderar. Así las cosas, la exposición se va a dividir en tres grandes momentos. Un primer momento tiene que ver con una contextualización de cómo se está viviendo en Colombia este flagelo del asesinato contra defensores y defensoras de derechos humanos. Posteriormente haré una reflexión de cara al crimen de genocidio. Y por último, trataré lo referente a las garantías de las víctimas de estos crímenes tan atroces. Bien, la organización no gubernamental Indepaz informó que para el año 2016, o mejor, para el periodo que comprende del 2016 al 2020, se presentaron 971 asesinatos contra líderes y lideresas sociales. La JEP informa que para ese mismo periodo la cifra que conoció fue de 904 casos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que solamente para el año 2021 se presentaron 145 casos de asesinato contra defensores y defensoras de derechos humanos, mientras que para el 2022 esta cifra aumentó a 206 asesinatos. ¿Cómo va el 2023? Indepaz informa que durante el primer trimestre de este año se presentaron o se han presentado, mejor, 48 crímenes contra líderes y lideresas sociales, específicamente asesinatos. En cuanto a las mujeres que han sido víctimas de estos asesinatos, la organización Somos Defensores informa que en el año 2020 la cifra de asesinato contra mujeres por estos motivos aumentó en un 13% y que para el 2021 la cifra ascendió al 17%. Esto es muy importante por una reflexión que vamos a hacer al final de la exposición. ¿Qué ha pasado con estos casos? ¿Se ha investigado? ¿Ha habido esclarecimiento respecto a estos hechos? Pues la Fiscalía dice que sí. La Fiscalía General de la Nación acá en Colombia dice que en el 68,35% de los casos ha realizado acciones judiciales efectivas. No obstante, organizaciones como Human Rights Watch, la Comisión Colombiana de Juristas e Indepaz, pues han realizado estudios que dejan un panorama desalentador y que puedo resumir en que existe una cifra del 95% de impunidad. Toda vez que las acciones judiciales efectivas que informa la Fiscalía, pues, consisten en emitir órdenes a policía judicial, en realizar formulaciones de imputación, pero no se refieren a condenas. En muy pocos casos se han presentado condenas que además no involucran a máximos responsables. Pero después de analizar estas cifras, analicemos un poquito el concepto de líder o lideresa social. ¿Qué es un líder o lideresa social? Es aquella persona que goza de un reconocimiento en una comunidad, en una organización o en un territorio y que se dedica a defender los derechos de esa colectividad, es decir, desarrolla acciones por el bien común. Todo líder social es un defensor de derechos humanos. Es decir, el concepto grande es defensor de derechos humanos y una especie es el concepto de líder social. Sin embargo, para efectos de esta exposición los vamos a mantener como sinónimos. Muy importante, la investigación realizada arroja que estamos ante un genocidio. ¿Y por qué? Pues en primer lugar,
reflexionemos sobre lo que significa un genocidio. Un genocidio es un crimen que básicamente consiste en asesinar, o en la modalidad más común, consiste en asesinar a uno o varios miembros de un grupo con el fin de acabar con ese grupo. En primer lugar, hay que definir si los líderes sociales son un grupo. Y la investigación nos dice que sí, el grupo de líderes sociales y defensores de derechos humanos, si bien es diverso, y ojo que esto lo tenemos que tener en cuenta para una reflexión que iremos a hacer a continuación, si bien este grupo es diverso, está compuesto por personas que tienen reivindicaciones o que luchan por cosas diferentes que van desde el acceso a la tierra hasta el acceso a la educación, es decir, tienen luchas heterogéneas, pues sí es un grupo homogéneo en términos políticos. ¿Por qué? Porque este grupo defiende derechos humanos que han sido vulnerados o van a ser inminentemente vulnerados por un grupo hegemónico, por políticas de ese grupo hegemónico tendientes al extractivismo que en la mayoría de los casos afectan los intereses de esas colectividades vulnerables. ¿Y por qué quería analizar primero este punto antes de llegar a este análisis un poquito más técnico que consiste en definir que el grupo político es un grupo nacional? Porque la Corte Penal Internacional, creada mediante el Estatuto de Roma, pues define claramente el crimen de genocidio y dice que solo se puede presentar contra grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Entonces viene el primer inconveniente. Acabamos de decir que los líderes sociales conforman un grupo político. Entonces no encuadraría en la descripción típica del Estatuto de Roma de cara al genocidio. No obstante, a partir del histórico proceso iniciado por el juez Baltasar Garzón en contra de Augusto Pinochet, pues se ha determinado lo que dije anteriormente, que los grupos políticos hacen parte de un género que se denomina grupos nacionales. Por lo tanto, a la luz del derecho penal internacional, podemos decir que lo que se está presentando en Colombia es un genocidio contra un grupo nacional. No obstante esta de pronto dificultad técnica, a la luz del ordenamiento interno colombiano, podemos decir que el asunto es más sencillo, porque el tipo penal de genocidio, además de todos estos motivos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, contempló expresamente los motivos políticos. Sabemos que Colombia ha sufrido una violencia muy cruel. Se han presentado situaciones como el exterminio de la UP y quizás por todos estos motivos es que se tomó la determinación por parte del legislador de establecer los motivos políticos dentro del campo de acción del crimen de genocidio. Si establecemos esta situación como un crimen de genocidio, esto tiene unas consecuencias, sobre todo de cara a las garantías de las víctimas. En primer lugar, la acción penal es imprescriptible. Esto no significa entonces que los entes investigadores tengan la excusa de que como el tiempo no afecta el proceso, pues puedan dejar estos expedientes por los siglos de los siglos en los anaqueles de las fiscalías. No, al contrario. Esto hace que a pesar de esa imprescriptibilidad, que es una garantía muy buena para las víctimas, pues se tenga que investigar con mayor diligencia. ¿Por qué? Porque acá tenemos que tener en cuenta que hay que aplicar el enfoque diferencial y el enfoque de género. ¿En qué sentido? Los asesinatos contra líderes sociales se dan o se presentan en contra de quién? De personas que han sido tradicionalmente discriminadas y vulneradas.
es decir, que están en una posición de debilidad. Ya lo ha reconocido la Corte Constitucional acá en Colombia. Y de acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 3 exige que tanto el Estado como la sociedad estamos en la obligación de prestarle una mano a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo lo puede hacer el Estado a través de la Fiscalía? Priorizando la investigación de este tipo de crimen, pero de una manera reforzada cuando se presentan en contra de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son un grupo que es innegable, ha sido tradicionalmente discriminado, sobre todo en una cultura tan machista como la colombiana. Es más, en términos sencillos podemos decir que son acreedoras de un doble enfoque diferencial. Primero, por ser defensoras de derechos humanos de comunidades vulnerables, además, y en segundo lugar, por ser mujeres. Es decir, una doble priorización en la investigación de sus asesinatos. La Fiscalía hace muchos años pues, ha emitido ciertas directivas en el sentido de priorizar situaciones a nivel general, es decir, a nivel de todos los delitos, con enfoque diferencial y de género. Sin embargo, también ha reconocido expresamente el ente investigador que no ha sido posible alcanzar esos objetivos. E incluso el sistema interamericano de protección de derechos humanos, perdón, ha- se ha pronunciado en ese sentido también y le exige al Estado colombiano que realmente preste este tipo de garantías en la investigación. Pero bueno, si catalogamos este contexto violento como un genocidio, hay algo muy importante. Es un crimen gravísimo que puede llegar a ser conocido por la Corte Penal Internacional en virtud de los principios de subsidiariedad y de complementariedad. ¿Esto qué significa? Que si no se investiga seriamente en el país, en Colombia, pues van a investigar desde el exterior. Incluso pues tenemos que tener en cuenta todo esto de la jurisdicción universal y bueno, otro tipo de aspectos muy técnicos. Pero lo cierto es que si la Fiscalía cataloga como primera hipótesis de investigación que estos crímenes sean un genocidio, pues va a ser que la investigación se desarrolle con mayor seriedad, con todos estos enfoques, que se presenten resultados veraces y que pues estos asuntos no tengan que llegar al conocimiento de entes internacionales de investigación y juzgamiento, que evidentemente sería pues una consecuencia que ningún Estado quisiera aceptar. Por cuestiones de tiempo termino acá mi exposición, les agradezco mucho a todos y muy contento de haber participado en este evento.